Hola amigos, bienvenidos a su programa El Arte de lo Jurídico. Soy Diana Romo y como cada semana aquí tenemos los temas más interesantes. Comenzamos. Bienvenidos una vez más al Arte de lo Jurídico. El día de hoy nos acompaña el maestro en Derecho Felipe Eduardo Espinosa Vilchis, quien es egresado de la Universidad de Negocios ICE y maestro por la UNAM. Actualmente es catedrático de la licenciatura en Derecho y conductor del programa Te lo explico Derecho. El día de hoy está con nosotros para hablar sobre el tema ejecución tumultuaria. ¿Quieres saber más sobre este tema? Quédate aquí en el Arte de lo Jurídico con Diana Romo. ¿Qué tal amigos? Pues en una nueva emisión en El Arte de lo Jurídico, hoy platicaremos sobre la ejecución tumultuaria y para ello tenemos a Felipe Espinosa, penalista, civilista, ya hicieron la presentación. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, muchas gracias, Diana. Muy agradecido de estar con ustedes el día de hoy. No, gracias a ti. A ver, vamos a hablar del linchamiento, esta ejecución cuando no se da la justicia. ¿Por qué no me platicas un poquito de esto, del antecedente en este tema? Claro, para poder entender un tema siempre tendríamos que irnos a las bases históricas, como bien lo dices, y este es un tema, créeme que con bastante historia y trágica historia de por medio. Hay dos raíces que se tienen pactadas o estipuladas respecto a lo que fue el linchamiento. La primera es un juez en Estados Unidos, John Lynch, quien ajustició a su hijo de forma pública con la horca por haber robado ganado. Esto fue pues una situación que enalteció al juez, pero al mismo tiempo enalteció al pueblo a hacer justicia por propia mano con el uso de la cuerda y la ejecución pública. De hecho, en México, ya sabes, tenemos los westerns mexicanos. Sacó ahí una película que se llama El juez de la soga, que está inspirada en la vida de Henry Lynch. Entonces, bueno, este es un primer antecedente. Y el segundo era precisamente en las plantaciones de Luisiana, donde a todos los esclavos negros que se rebelaban, los ejecutaban por cuerda, en ahorcamiento público, como una forma de amedrentar, desincentivar a todos aquellos que quisieran pues, hacer algún acto contrario a las órdenes de su amo. Recordemos que en Estados Unidos el esclavismo era pues, una práctica común en las plantaciones, sobre todo de Luisiana. Inclusive esto era segmentado. Iniciaban primero cortándoles el pie gordo de cada pie. El dedo gordo. El dedo gordo, perdón, el dedo gordo, sí, no. El dedo gordo de cada pie. Se los cortaban para que no pudieran caminar y no pudieran huir tan rápido. Si volvían a insistir, era la ejecución pública. Entonces son formas de amedrentar, formas de hacer una justicia sumaria muy sui generis, claro, pero que fue efectiva para estas personas y al grado que se empezaron a repetir en varias partes. También era un tema ejemplificativo, ¿no? Y correctivo, porque yo creo que al final el hecho es que si veías a tu padre morir de esa forma, tú ya no te ibas a atrever a hacerlo, e inclusive corregías a aquellos esclavos que se hubieran rebelado, ¿no? Hay un chiste muy triste por ahí que dicen que cuando entra un joven ministerio público aprende cosas malas porque los viejos ministerios públicos se los enseñan. Aquí pasa igual, o sea, un buen hombre o un hombre sabio trata de evitar que los jóvenes se fueran por otro lado, y en el linchamiento pues ese es el fin, ¿no? Evitar que se siga esparciendo la semilla de la maldad, como ellos lo denominaban en ese momento en las plantaciones negras. Así es. Actualmente en México. Bueno, en México ¿cuándo migra esta situación? Esta situación migra mucho con la Revolución Mexicana. Cuando precisamente llegaba en los trenes, agarraban en los pueblos que había alrededor a los hombres, y aquellos que no se unían a la bola, como se le denominaba vulgarmente al movimiento armado, los ejecutaban. Y era un escarmiento público para aquellos hombres que no tuvieran el valor de allegarse hacia el ejército, que en ese momento fuera zapatista, obregonista, el que estuviera en el tren en ese momento. Esto, bueno, pues se replica, y en la actualidad pues ha sido una forma de, si quieren, liberar presión social ante la falta inminente que todos vivimos en nuestro amado país, pues de la impartición de una justicia pronta, expedita y comprobable. Es más, hemos tenido situaciones que han sido ahora, con los linchamientos mediáticos ahora, bastante
polémicos. Se recordará el caso Tláhuac, Claro. los policías, el caso Canoa en 1967-68 en Puebla. Y bueno, recientemente la ejecución, linchamiento y ejecución al mismo tiempo de unas personas en Veracruz que habían robado supuestamente un menor de edad, lo sacaron del Palacio Municipal y les prendieron fuego ahí mismo. Entonces, estamos viendo que este tema empieza a causar mayor auge, se había apaciguado en los 80s, 90s, pero ahorita empieza a ser exponencialmente utilizado como un medio de liberación. Esa sed de justicia, tú hiciste un hincapié cuando dices y comprobable, ¿no? Porque a lo mejor supuestamente te pueden llevar a un proceso, pueden ser a lo mejor no las personas imputadas en este caso, quienes hayan cometido el hecho por el cual se le está juzgando, y esa necesidad de hacer justicia a mano propia, ¿por qué? Bien, si recordamos un poquito la cuestión de las formas de solución del conflicto, pues la más autóctona, que es la autotutela, que deriva de la denominada ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, busca la satisfacción ya en una parte, si lo vemos muy no jurídico, sino más psicológico, de resarcir ese daño que recibiste, de causar el mismo impacto que te causó en la vida el daño que recibiste. Tristemente, la justicia en México sí ha buscado ser restaurativa. Es el fin del nuevo proceso, ser restaurativa esa justicia. Pero algo que no tenemos claro y que para la idiosincrasia nacional es difícil es precisamente hasta qué punto estoy satisfecho con lo que recibí. Siempre estamos en búsqueda de algo más. Si tú mataste a mi hermano, pues el típico comentario que escuchamos de nuestros clientes: quiero que lo maten, licenciado, que lo refundan, que se quede toda la vida en la cárcel. Lógicamente sabemos como abogados que no es factible, ¿no? México firmó el Pacto de San José, con lo cual se abolió la pena de muerte, y esa promesa que hace cierto partido polémico de vamos a restaurar la pena de muerte, tendrán que cambiar los tratados internacionales. Es cuando podrías tumbar campañas completas, pero no te atreves. Sin embargo... Pero aquí ya lo dijiste. Pero sí, bueno, viva el color verde. Entonces, es absurdo que las personas no creen en eso. Entonces, la justicia se queda corta para las aspiraciones personales de los justiciables. ¿Cuál es el resultado? Que busquen este tipo de prácticas. Ahora, decía comprobable porque tristemente el sistema jurídico se ha convertido en una puerta giratoria. Errores en la integración de la carpeta, uso excesivo de fuerzas, algunas cuestiones técnicas del mismo ministerio que han permitido que nuestros imputados pues salgan. Y con esto cierro porque pues, es evidente, se está logrando un hartazgo social. Y ese es el origen de nuestro linchamiento, el hartazgo ante la falta comprobable de justicia. ¿Qué te parece si me acompañas a un primer corte? Vamos a un corte y regresamos. Estamos en el arte de lo jurídico platicando sobre el linchamiento. Regresamos.
y estamos platicando sobre el linchamiento y ya nos platicaste, Felipe, en relación a los antecedentes. Y a ver, el tema social, cómo influye y cómo el tema educacional y cómo estamos conformados nos puede llevar a tratar de esta justicia en mano? Ok, muy bien. Bueno, hablando de la parte sociológica, pues como lo mencioné en un momento, tenemos que ver en la idiosincrasia nacional. Es un componente de educación, como lo acabas de decir, cultura, inclusive tradiciones, ¿no? Y formas de pensamiento de las localidades en México. Si bien es cierto, pues somos un país, una nación, existen tantos matices de pensamiento y de conductas entre los diversos estados y entre las mismas comunidades que no se toleran entre ellos, peleas territoriales, inclusive por cuestiones hasta de fiestas patronales, que si le tocaba a uno, que si le tocaba al otro. Esto ha derivado precisamente en este tipo de conductas. En la parte de la educación, pues no está mal dicho, es una verdad. México está muy atrasado en realmente poder llegar a alfabetizar a su población. En poblaciones de escasos recursos, pues tenemos los problemas inclusive de las denominadas escuelas normales, y que esto pues ha derivado precisamente en que las personas de estas comunidades no confíen en sus propias autoridades. Ahora, recordemos que los usos y costumbres, conforme al artículo 2 constitucional, se deben de respetar siempre y cuando no violenten precisamente el marco de derechos humanos y el marco legal, pero pues en la realidad supera muchas veces la ficción, ¿no? Seguimos viendo que existen prácticas de casamientos de menores, no a nivel jurídico, pero sí a nivel tradicional, lo cual pues lamentablemente pues, es un atraso, ¿no? Y no hay formas de cambiarlo porque precisamente tendríamos que entrar con una reforma realmente educativa, no a niveles laborales de los maestros. Ahora, con relación a esto en el linchamiento, ¿qué ocurre? Si a las personas que le vamos a denominar víctimas del acto que haya hecho el linchado, no se les asesora de una forma correcta, no se les da la debida preparación para acudir ante un ministerio público a presentar su denuncia, y las mismas autoridades, todos hemos ido a presentar alguna vez una denuncia, pues no es una cuestión de voy en una hora. No, bueno, y de hecho muchas veces desistes, ¿no? O sea, tienes la intención, pero permítame tantito, y es que cualquier pretexto que te suene a pretexto, dices, mejor ya, aquí quedó. Aquí quedó. Y ahora imagínate, nosotros somos, no se va a ir un poco clasista la clasificación, pero no hay otra palabra, somos citadinos. Nuestros ministerios públicos son abundantes comparados con en otros estados. Hay estados o municipios que solo tienen un ministerio público para 5 cabeceras municipales. Entonces, ¿cuál es el ritmo de trabajo? Y solo son tres agentes. Claro. Es imposible, humanamente imposible, se ven rebasados. Si yo no encuentro, para empezar, esa atención de la propia autoridad, y en cambio tenemos la tradición en el pueblo de azotarlos a varazos, por ejemplo, a los que roban, ¿qué van a preferir? ¿Azotarlos o llevarlos al Ministerio Público? La respuesta se da por decantación propia, ¿no? Claro. El problema es presente cuando el daño no solo fue un robo, o ya fueron robos tan continuos que ya la población ya no va a resistir. Si no estaba acostumbrada a ir en un primer término a levantar la denuncia por una cuestión sencilla, menos lo va a hacer por una cuestión mayor. Ahora, curiosamente es como una red social, siempre lo dije, las primeras redes sociales fueron las iglesias. Claro. En ellas un campanazo y todo el mundo se reunía, ¿no? Ahí va una notificación para todos. Y ahí se ventilaban todas las... El padrecito era Max Zuckerberg, sabía la vida y obra de todos, pero curiosamente, pues ahí se sabían todos los chismes. Ahí se sabía quién había hecho qué y con qué. Los padres, pues cuando veían estas situaciones, pues permitían a los pueblos que tocaran las campanas y acude el pueblo al linchamiento de ese sujeto. Esto pues es una cuestión cultural evidente, y el caso Canoa, que es uno de los más célebres dentro del mismo linchamiento en México, consistió en eso. 1968, antes de octubre, esto fue en septiembre, en el puente, ya me acordé,
de la independencia, culturalmente México siempre ha sido católico. Era el momento de los comunistas y venían a robar a la Virgen Guadalupe, a los santos, etc. El padre se entera que estos muchachos iban a ir a escalar el pico, el Iztaccíhuatl, y convoca al pueblo con campanazos para que los linchen. Él fue el padre el que incitó el linchamiento. Entonces, culturalmente lo que se haga en una iglesia pues es lo que va a imperar en todo en esa población. Claro. Ahora, súmele la gran ignorancia y, como les reitero, la flojera o la antipatía de acudir ante un ministerio público a presentar una denuncia. También se da ahí el tema de la confianza, ¿no? No confías en la autoridad, entonces de por sí ya hablamos del tema de las cargas de trabajo, que no tienen esa facilidad. Y como tú bien decías, es gente que vive día al día, ¿no? Y que ir a intentar denunciar algún delito, pues les representa y les merma en todo, en su economía, ¿no? En lo que puedan llevar a comer ese día a sus casas. Entonces, y te vas haciendo de la voz en voz del pueblo. Entonces, ahí es cuando se unen y pueden llegar a hacer justicia por mano propia. Sí, es un crisol ahí que, como lo estás diciendo, vamos metiendo un elemento acá, otro elementito acá. Tocabas la confianza y fíjate que ese es un punto vital. Hemos visto, tristemente, que la falta muchas veces de protocolos de atención, por ejemplo, a víctimas menores de edad, adolescentes o mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, pues sí, volvemos a la revictimización. Aunado a esto, pues el choque cultural, también vamos a la parte del hombre, ¿no? Que el hombre que llega a ser violentado por una mujer no denuncia, y no porque no quiera, simplemente porque no le creen muchas veces las mismas autoridades. ¿Qué confianza va a tener ese sujeto para acudir a presentar una denuncia si no le dan ningún tipo de espacio? Conclusión, en este crisol estamos juntando muchos elementos que en la sociedad mexicana siguen latentes, que si se programan buenos planes de estudio, que eso ya lo tocaré al final, podremos salvaguardar muchas cosas. Esa es la parte sociológica, y faltaría un poco la económica, pero dejémoslo más en la parte social. Bueno, vamos a un corte y regresamos para platicar ese tema económico que sí habrá que tocarlo. Vamos a un corte y regresamos, estamos en el arte de lo jurídico. Amigos del auditorio, me da mucho gusto saludarlos. Soy Gerardo Cuesta. Y su amiga Rocío García. Y queremos invitarlos a que sintonicen semana a semana su programa Por tu bienestar, con los expertos de la salud, por supuesto, los mejores de México. Información de vida por cadena Trendy. Te esperamos. Estamos de regreso y acabamos de platicar el tema social, cómo influye para un tema de linchamiento. Y mencionabas, también el tema económico es importante. Claro. ¿Por qué? Porque el tema económico puede incidir. Fíjate que tristemente, y volvemos al punto, no es clasista, pero los linchamientos ocurren en lo que le denominamos extrema pobreza, en pobreza moderada, y que esto va precisamente por la falta de oportunidades. Ellos mismos linchan a sus propios congéneres de la misma clase económica. No lo vemos tan reflejado en clases económicas altas. ¿Por qué? Porque precisamente si se levanta la denuncia, dejan al abogado y bueno, él tendrá que hacer el resto del trabajo, ¿no? Tendrá que estar cuidando la denuncia, tendrá que estar acudiendo, haciendo las gestiones necesarias, pero pues están devengando el costo de ese abogado. En una clase baja, al no acudir, al no tener los recursos o no simplemente, como decías, la confianza de acudir ante el Ministerio Público, Diana, pues es más sencillo buscar la justicia inmediata. Es una frase que dijo Porfirio Díaz, ¿no? Mátalos en caliente en ese momento. Hicieron el daño, elimínalos. ¿Cómo juega en todo este tema nuestra legislación? ¿Cómo es permitido? Obviamente, bueno, lo conozco, no es permitido, pero ahí ¿cómo se aplica?
Bien, fíjate que últimamente lo que se hace, precisamente gracias a los medios de audiograbación, celulares, todas las TICs, tablets, etcétera, y bueno, los C4, hemos podido ver que la autoridad lo que está haciendo precisamente en los linchamientos es ubicar a los incitadores, a las personas que realicen los golpes o que hagan la acción que dé muerte al sujeto. ¿Para qué? Para efectos de imputarle precisamente el delito de homicidio, de lesiones y en algunos casos, bueno, tentativas, si es que el sujeto no murió en el acto, ¿no? O lesiones mortales. Ya depende mucho del Ministerio Público que conozca del asunto. Pero lo importante aquí es que a través de los mismos medios, que ahora son los medios de incitación pública, porque recordemos que hay comunidades que tienen sus perfiles propios en Twitter, en Facebook de San Miguel de las Casas, etcétera, y ahí la gente está conectada, entonces así mismo se entera, pero así mismo también ven las autoridades a través de esos videos. Entonces, bueno, se podrían aplicar las legislaciones locales de cada entidad donde se realice. Sin embargo, se tuvo la tarea en el 2010 la Comisión Nacional de Derechos Humanos de empezar a hacer una recopilación precisamente histórica de todos estos linchamientos, analizar estos factores a mayor profundidad, analizar precisamente también las causas jurídicas que ha fallado la autoridad como tal, y empezó a hacer los denominados protocolos para prevenir el linchamiento. Okay. Hay estados que sus propias comisiones de derechos humanos estatales pues trataron de la mejor manera o de la forma más respetuosa de los mismos derechos de crear protocolos y de quitar ciertos elementos que pudieran considerarse propios de violaciones de derechos humanos. Caso Ciudad de México. Recordemos que se desapareció, por ejemplo, el cuerpo de granaderos. Claro. Ahora se llaman grupos de choque. Es como el INE y el IFE, pero es lo mismo, pero más barato, dirían por ahí. Entonces, se quitó el uso del tolete. Recordemos que anteriormente pues, usaban el tolete para golpear y disuadir. Ahora lo único que se tiene permitido, y por protección más al policía que a otra cuestión, pues es el uso del escudo. Hubo un caso apenas en Cancún, que hubo una concentración en una marcha, llegaron y rompieron los policías la marcha usando varas de estas de acero extensibles. Empezaron a golpear a las personas. Los protocolos, por ejemplo, del estado de Morelos, inclusive contemplan el uso de escopeta propia para disparar granada de gas pimienta y, en su caso, bala de goma. Lo cual, bueno, pues hemos visto que el que te impacte una bala de goma sí puede ser mortal dependiendo la distancia y la zona en que golpee. Y de igual manera las latas de gas pimienta, al tomar cierta altura, pues por física van a acelerar en la caída también a esa velocidad. Pueden llegar a ser mortales, pueden llegar a lesionar, pérdida de miembros, ojos, qué sé yo. Claro, y ahí me extraña, ¿no? Porque al final, como estamos hablando, es un protocolo para evitar mayor daño. Claro, y de hecho lo manejan por los denominados anillos de protección. O sea, lo que buscan estos tipos de protocolos es ir segmentando a la población que está inmiscuida dentro del tumulto para precisamente liberar a la víctima. Además de que los capitanes de cada agrupación deben tomar un curso especializado en negociación de rehenes y todas estas cuestiones para poder precisamente asegurar la supervivencia de la víctima. Pero lamentablemente la población muchas veces está tan enardecida que supera a la misma autoridad con todos sus protocolos. Claro. Y a ver, y ahí ¿hasta dónde llega la justicia? Porque al final quien comete esta justicia por mano propia, el linchamiento, y después, ¿qué sucede? Los que cometieron el linchamiento, ¿hay alguna pena, algún cargo, sí, y se siguen los procesos o no, o ya no, también no se sigue? Fíjate que entramos en una situación muy delicada de nuestra justicia, ¿no? Que hemos observado últimamente. La justicia también se mide por presión social. ¿Qué estamos viendo? Si tú me dices, ¿qué pasa con la persona que cometió el linchamiento?
lo identificamos en el video, sabemos quién es, pero la misma autoridad al recibir la presión social, no, es que no estaba cometiendo, él no cometió, lo están confundiendo, lo están miscuyendo, ¿no? Lo están señalando injustamente. Él no le dio el golpe mortal, fue toda la población, o sea, la autopsia no arroja que fue, ejemplo, fractura de cráneo, fue infarto. Entonces la causa de muerte fue un infarto, tienes que dejarlo ir. Tienen que analizar el caso y en estos momentos, pues precisamente el abogado va a hacer su trabajo y poderlos liberar. ¿Qué decía por la presión social? Porque hay veces que con todo y los indicios, pues es más el acto de enardecimiento público que hacen que la misma autoridad cambie su resolución hacia ellos. No, claro, y si no se vuelve una cadenita, porque al final el que lincha será pues va linchado. Claro. Y es así, es un cuento de no acabar. La ley tiene que empezar a cambiar con ciertos conceptos, como lo veremos en las propuestas. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en el arte de lo jurídico. Hola, soy David Razo y quiero invitarte a que nos acompañes todos los miércoles a las 11 de la noche a analizar todos los temas de relevancia de nuestro país y del mundo. Soy Miguel Razo, licenciado en Negocios Internacionales. Acompáñame en tu programa donde tocaremos y analizaremos todos los temas más relevantes de nuestro país. Soy Alan Pedraza, experto en mercadotecnia, y te quiero invitar que todos los miércoles en punto de las 11 de la noche nos acompañes a tocar temas de interés público y general. ¡Te esperamos! Estamos de regreso. Muchas gracias, Felipe. Ya tenemos preguntas en relación a este tema porque al final genera pues mucha indignación también por no tener justicia y a veces podemos juzgar de manera precipitada el por qué se actúa así. Yo te diría, ¿cómo se hace un linchamiento? Y cómo, en este caso, que nos cuentes de los asuntos que que has llegado a defender, obviamente con todo el respeto y cuidado a manera de esta charla. Muy bien. Bueno, pues ¿cómo se desarrolla el linchamiento? Volvemos al punto inicial. Estamos ante un momento en que se realiza una conducta o se presume, que eso es el peor error de esto, se presumen conductas. Hay veces que el sujeto, pues al no ser propio de la comunidad o ya ser un paria dentro de su propia comunidad, alguien que ya no es deseable, hace alguna conducta que se presume delictiva. Volteó a ver a una señorita, se acercó a un niño, tomó algo de una tiendita. En ese momento se estalla el típico grito que es muy característico, ¿no? Agárrenlo porque es ratero o ahí va el maldito. Y empieza la misma sociedad en un acto de efervescencia. Curiosamente, cuando asaltan aquí en la ciudad y hemos sido testigos, lo primero que hacemos, pues como un acto de supervivencia, es voltear la cara, buscar otro camino, no intervenir. Claro. A nadie nos ignorar el tema. Nadie nos enseñó a ser superhéroes ni jugarle al Batman o Capitán América y intervenir, claro, ¿no? Directamente. Claro. Te das la vuelta. Pero en estos lugarcitos donde pues ni siquiera hay policía muchas veces. Aquí tenemos hasta una imagen, ¿no? Hasta el policía se da la vuelta, ¿no? Exactamente, se pone a ver qué por otro lado, ¿no? Por otro lado. Porque también, déjame decirte, qué imagen tan difícil entrando en ese punto. Cuando el policía cumple su deber, cuando el policía llega a terminar con la vida del delincuente, él se convierte en el sujeto a ser linchado por la comunidad, por la familia de ese delincuente. Ha habido casos que en la Ciudad de México, los policías al dar pena mortal al sujeto, bueno, no pena porque nos jugaron, sino simplemente dan muerte al sujeto, se tienen que ir a refugiar a un Oxxo, a los refrigeradores y todo, para que no los maten ahora los familiares de la persona que está cometiendo el delito, ¿no?
Claro, claro. Es que es la ambivalencia de la moral mexicana. Por eso es parte, como te lo dije, de la cultura, el linchamiento ya implícito. Siempre es fácil culpar a otros de nuestros errores. Y al culparlo, pues es como comidilla, ¿no? Todos le avientan el mismo acto. En este caso, pues hablaba de la efervescencia que existe en el momento. No falta el que lo detiene, el que llega a hacer una detención en ese momento del presunto sujeto, y se empieza a reunir la población, y basta con que uno simplemente diga, denle una golpiza, mátenlo, o ni siquiera lo diga, ejecute el acto, llegue y lo patee, para que en ese momento empiecen las policontusiones al pobre sujeto. Si llega a darse cuenta de algún policía en cumplimiento de su deber, pues trata de intervenir. Claro. Pero al estar la población tan cerrada, lo sacan. Su función máxima en ese momento es dar aviso al cuerpo, al cuartel. Estamos con una situación de linchamiento. Se trate de llegar, como fue en el caso Tláhuac, pero la misma población cerró los accesos del pueblo de Tláhuac. Cuando quisieron llegar a negociar ya era bastante tarde, ya le habían quemado la cara a uno. O sea, simplemente es un acto de muchas veces imposibilidad física de la autoridad de llegar. Sumado a eso, no falta el que ya trae un machete, el que ya trae una piedra, el que se siente el héroe, ahí sí se pueden sentir los héroes. Claro, porque están armados. Están armados y pues, en bolita, y da el machetazo final, o da el disparo, o le avienta la piedra que destruye el cráneo del sujeto. Entonces, es cuando precisamente ya se desarrolló toda la acción y la autoridad se vio rebasada. Hay veces que la misma sociedad le gusta hacer un poco, digamos, ¿cómo se llamaban? Se me fue la palabra. Los que se dedicaban a la pena capital, verdugo, ser los verdugos. Los verdugos. Y torturar en ese momento a su linchado. Vamos a golpearlo primero. Oye, y después lo quemamos, ¿no? Y ya después lo cortamos. Y ya por último, si quieres, lo colgamos de ahí de la iglesia. O sea, ese es el pensamiento de este tipo de personas. A mí ahorita con esta figura me viene un linchamiento histórico. El hermano de Porfirio Díaz, Félix Díaz, se le ocurrió romper el santo de la iglesia de Juchitán, Oaxaca. Claro, Juchitán. Su santo patrono es San Miguel Arcángel. Sí. Hubo una revuelta, llegó, destrozó al San Miguel Arcángel la figura, lo arrastró con el caballo y destrozó la figura para calmar al pueblo. Le juraron que si volvía a regresar lo iban a matar. La vida es una tómbola, una rueda de la fortuna, tuvo que volver a pasar cuando ya no era nadie, estaba huyendo del imperio francés en su momento. Pasa por Juchitán, lo captan y le hicieron esa forma de tortura como verdugos al pueblo. Le quitaron la planta de los pies para hacerlo caminar en brasa ardiente. Le metieron cargas de pólvora en la nariz para destrozarle la cara. No, bueno. Lo que le entregaron a Díaz fue un despojo. Y ya no sigo con más detalles. Ya, por favor, no, páralo, porque Sí, hay que tener estómago para esas cosas, ¿no? Y ahí, precisamente como lo dices, para este tipo de cuestiones hay que tener estómago. Sí tuve un caso tanto de familiares del linchado como un imputado por linchamiento. El primero fue en el Estado de México, no voy a decir municipio, por respeto a estas personas. Ahí fue cuando yo fui por la familia del linchado. Sí, efectivamente, la madre del linchado reconocía que por su condición de drogadicción tendía a robar. El error de este muchacho es que robó al sacerdote del pueblo. Volvemos a las figuras de poder, figuras centrales, redes sociales autóctonas. Se entera el pueblo que ni siquiera fue un robo exagerado, lo que trae en la cartera. Se entera el pueblo, lo ubican, porque el padre dijo quién fue. Fueron por él, lo sacaron de su casa. Y bueno, igual algo parecido a lo de Félix Díaz. La mujer, la madre, suplicaba por la vida de su hijo. Identificó dentro del pueblo quiénes fueron los que dieron fin a la vida del sujeto. La acompañé a presentar la denuncia, pero fue al mismo tiempo
la sociedad la que no quería que el mismo ministerio que pertenecía a la locación, que se presentara la denuncia, la trataba de disuadir. Hasta que no se habló a Comisión de Derechos Humanos del Estado, se hizo una intervención, se pudo presentar esa denuncia. Ellos mismos se estaban protegiendo. La señora tuvo que salirse de su localidad por el riesgo inminente que era vivir dentro del lugar donde pues, acaban de linchar a su hijo. Y lo que volvemos a decir se vuelve una bola de nieve que no acaba, que no termina, ¿no? Sí. Porque al final ya hay una, pues en este caso ya hay una víctima del linchamiento, pero se puede convertir en un peligro también sus familiares alrededor porque pues van jugando con la misma estrategia. Exacto, es un círculo ya vicioso, no virtuoso. ¿Y ya se resolvió el asunto? No, seguimos con la denuncia por el homicidio de su hijo. Ya se tienen identificados los sujetos. El mismo pueblo permitió que se fugara el sujeto. No está localizable, seguimos en la búsqueda del sujeto. Y la otra persona que causó las lesiones sí está detenida, pero volvemos al punto y por eso lo decía, ¿no? Es a veces más la presión del pueblo sobre la autoridad que la misma ley. Entonces ahorita se está volviendo a tratar de ejercer esa acción y que se llegue allá a un juicio como tal. Y por el otro lado... Eso fue en el Estado de México. En el Estado, y este fue en Morelos, a donde hubo un linchamiento, y pues mi defendido fue la persona que le dio un machetazo por el cual perdió la mano. No fue la lesión, no es una lesión mortal, sí es incapacitante. El sujeto, el linchado, alcanzó a sobrevivir con todas sus lesiones. Sin embargo, pues la pérdida del miembro sabemos que es una lesión grave, entonces por consecuencia está en el reclusorio y hablaba precisamente con conocimiento de causa. El problema es que lo grabaron cuando dio el machetazo y perdió la extremidad, la mano a este sujeto. Entonces... ¿Y cuál había sido el motivo del linchamiento? Ahí sí no tengo muy claro. Solo supe que este sujeto, el linchado, tenía problemas de alcoholemia y tiro por viaje, tenían pleitos con diversos individuos dentro de su comunidad al estar alcoholizados ellos mismos. Okay. Dentro de esto, pues creo que por lo que entendí, por lo que más o menos me pudieron explicar, es que él había sido infiel a la esposa del que le dio el machetazo. No, ya se vuelven temas más complicados, sí, ¿no? No puedo ventilar muchos... Claro. Entonces ahí, pues al final fue un tema que entre hombres. Entre hombres, llegaron los primos, llegaron las familias. Y como dices, ¿no? También ya nos hablaste en el primer caso el tema de las adicciones, en este caso pues también otra vez el tema del alcohol, ¿no? Y seguramente los extractos sociales en donde se van desarrollando pues esa base de violencia, ¿no? Claro, y tristemente no hay una ventana de oportunidad para muchos de estos sujetos. Porque no hay un programa debido de integración, ni siquiera juvenil, ya de rehabilitación. El grupo como Alcohólicos Anónimos ha tenido que hacer la función del gobierno de sacar del vicio, de la mala fortuna de ser alcohólico a muchos sujetos. No es a través de programas sociales, son programas privados. Y pues esto deriva en que si no hay presencia de estos grupos o de este tipo de organizaciones dentro de esas comunidades, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir dentro de esa bola de nieve que decías. Y el triste resultado es que el linchamiento no va a acabar, al menos que la autoridad sea más prudente en su actuación, y ojalá este programa, algunas de estas propuestas lleguen a oídos de ellos, que diremos en el último pedacito. ¿Qué te parece si vamos a este último corte comercial y platicamos de las propuestas? Porque ya vimos el problema. ¿Qué es lo que proponemos para erradicarlo? Vamos a un corte y regresamos. ¿Cómo están? Yo soy Memo Moreno. Y yo soy Ricardo Cota. Nosotros somos TechPulse TV, donde le tomamos el pulso a la tecnología. Todas las semanas en Canal 77, Cadena Trendy. Los esperamos.
Y estamos de regreso en esta última parte en donde dijimos, bueno, ya ubicamos el problema, ya vimos cuáles son las circunstancias que hay alrededor de un linchamiento, esa falta de justicia, la no credibilidad ante la justicia también, el no tener el acceso porque no se cuenta con un personal o porque no se tiene a la gente, la estructura para poder atender a tantas denuncias y muchas veces hasta por temor. ¿Qué es lo que tú propondrías? Bien, fíjate que yo siempre lo he dicho y yo soy, como lo acabas de decir en mi introducción, soy catedrático y creo firmemente que la educación es la base para una mejor sociedad. Tan es así que profesionalmente como abogado llevo 11 años, pero también al mismo tiempo como catedrático. Yo siempre he creído que eso es la base de todo esto. Además uno aprende muchísimo, ¿no? No dejas de estudiar. No dejas de estudiar, claro. Y eso es lo mejor porque te mantienes actualizado. Luego te cuentan amigos que se enfocan en el corporativo, en el notariado. Oye, ¿viste esto? Ya cambió, ya cambió. O sea, la ley laboral que tú estudiaste ya no existe. Ya no existe. Bueno, ya no hay juntas, simplemente ya son juzgados laborales. ¿no? Bueno, en este punto yo creo que sí se debería de reformar la educación, pero no a nivel universitario ni nada. Irnos a las bases, irnos desde el preescolar, irnos a la primaria y a la secundaria. ¿Por qué? Porque tristemente los planes de estudio en casa, mi hermana es maestra de educación primaria, licenciada en educación primaria, y observaba los libros de texto que ahora da la SEP. A nosotros, somos muy jovencitos todavía, sí. Nos tocaron los libros de la penúltima generación. Nos tocó el libro de civismo, claro. Que era la Constitución y tú. Claro. Eran unos dibujitos, te explicaban artículo por artículo, de ahí me enamoré de hecho del derecho. Okay. De hecho del derecho. Y te explicaban tus derechos como niño, pero también te dan tus obligaciones. Obedecer a papá, mamá, recoger tu ropa, tienes derecho al alimento, pero también tienes la obligación de lavar el traste donde comiste. Nos daban el atlas, uno enorme, no sé, te vas a acordar, un enorme que trae todo. Ya no dan, de hecho, ya no dan. La clase de civismo desapareció, entiendo que hace, no sé si 3, 4 años. 5 años con el nuevo plan de estudios. Sí, a mis hijos ya no les tocó. Y tristemente, ¿qué clase de ciudadanos estás formando si no tienen un apego a una identidad nacional? Es muy fácil tener identidad nacional cuando juega la selección nacional y nos ofende cuando el grito pero se ha perdido. No hay identidad nacional para lo demás. Lo estamos viviendo apenas hace unos escasos días en junio, las votaciones, claro. Polarizados completamente. Yo creo que si tomamos el consejo de la cultura griega hacía que sus ciudadanos se sintieran ciudadanos desde el principio y vivieran bajo las leyes de la ciudad. Tenemos un cuerpo de leyes muy vasto, tenemos una sobrelegislación en protección a la mujer. ¿Y de algo ha servido? ¿No? ¿Por qué? Porque la educación primaria, que es donde se forman valores, se forman actitudes y conductas, está fracasada. ¿Nos es más importante ahorita para niveles primarias enseñarles ciencias de la Tierra? Sí, vivimos en la Tierra, claro. Pero tenemos que vivir en México. No vivimos en todo el planeta, vives en México. Sí, necesitamos saber convivir. Y convivir con reglas, con valores, que al final es lo que se ha perdido, ¿no? Hoy nos hemos vuelto mecánicos, superfluos. Los niños no tienen esa... si recordarás, bueno, no sé, te tocó a ti, pero a nosotros nos educaban con la mirada. Y la mirada era un tema de respeto, no necesitabas ya nacer y te vas, o sea, y entendías perfectamente que si no, y nada con el vas a ver, ¿no? Sí. En ese momento... Claro, entonces, pero digamos que hemos evolucionado, pero hay cosas que no deben de cambiar y hay cosas que necesitamos los niños y desde chiquitos tienen que saber cuáles son los límites, qué es lo que está permitido para no seguir desarrollando violencia, porque hoy están expuestos a temas
de tecnología, a tantas cosas que anteriormente nosotros no la teníamos al alcance. Hoy la tienen. Y dentro de eso, fíjate que tocaste un punto medular, lo que los niños ven. Hay un delito, lo sabemos como abogados tú y yo, que se llama apología del delito. Así es. Yo creo que es el delito más importante que podría haber para prevención y es el más olvidado. Y es el que no se ocupa, así es. Simplemente la novela del horario estelar de Televisa, te apuesto lo que sea, que es algo de narcotráfico ahorita. Hace mucho que ya El no prime veo. time. No, yo tampoco, pero te puedo apostar lo que gustes que el prime time de Televisa o TV Azteca tiene que ver algo ahorita con narcotráfico. La serie de Netflix que impacta más en México tiene que ser alguna de narcotraficantes. Violencia. Los juegos estos electrónicos. Todavía también. los juegos electrónicos te salvaguardo porque pues no estás haciendo una apología al delito. Toman a veces cuestiones de guerras ficticias. Ok, estoy de acuerdo. Pero aquí estás hablando que el Señor de los Cielos es un antihéroe que lo estamos exaltando. Que estamos hablando que Kate del Castillo con su novela esa de la narcotraficante. La reina del sur. La Reina del Sur, gracias. Sí, iba a decir la dueña, pero dije no, creo que esa no es. La Reina Esa del era Sur. otra novela Esa de era nuestros otra tiempos, novela. creo. Bueno. En fin, también formó parte de, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. No entremos en esos detalles críspidos. Pero pues, es una heroína nacional. Claro, o sea, al final ese es el enfoque que le van dando y tú terminas estando, te da hasta, ¿no? Tristeza de cómo termina el narcotraficante, ¿no? Sí, porque, o sea, ¿por qué me mataron a Aurelio? O sea, no se vale, ¿no? O sea, sí las veo, yo no las he visto. Yo prefiero ver Lucifer o alguna de esas series. Pero bueno, Entonces, una de las propuestas sería la el tema de educación. la educación. La segunda, que las formas de impartición de justicia, si bien es cierto, los principios dentro del nuevo sistema penal acusatorio es la publicidad, que la gente pueda observar los juicios, también es el hecho de que esos juicios no están causando el impacto como debían. Tú ves en Estados Unidos el juicio del Chapo, la gente se queda a dormir afuera de la corte. O sea, querían ganar un asiento, era como ir a ver los Chicago Red Bulls contra los Lakers en la final, o sea, comprabas la entrada. Así es. En México, ¿cuándo hemos visto que un narcotraficante se juzgue en vivo? ¿Cuándo hemos sentido que la justicia está siendo efectiva? Ahorita tenemos un caso que detienen a una youtuber, Just Stop, que es la que menos, para el análisis del delito, es la que va a chispar más fácil el asunto. Se volvió mediático, vamos al punto, se doblan las manos con la presión social, hacen todo un operativo, como si estuvieran deteniendo algún narcotraficante de renombre. ¿Y para qué? Para que crean que estamos haciendo justicia. Eso no es justicia, eso se llaman teatros. Y los romanos nos enseñaron que el teatro y el circo es lo mejor para entretener al pueblo, ¿no? ¿Quieres un juicio verdadero? Pues juzga a X narcotraficante en audiencia pública. No, es que el tipo de delito. ¿Cuándo vamos a resarcir? ¿Quieres que el pueblo se apacigüe? Pues que vean que las condenas se están cumpliendo. Que no se conviertan en hoteles de lujo, en cierta forma, los centros de readaptación. Que sí se tenga un enfoque conforme a las leyes Mandela, que reglamentan la cuestión de la reclusión, las leyes Bangkok para las mujeres, que las leyes Tokio, que son para los que ya salen de reclusión, se cumplan, que se les dé una reinserción verdadera, pero también, si tienes fracasado el sistema de justicia, pues tienes más fracasado el sistema de reclusión. Entonces, habría que reenfocar presupuestos, que también es una realidad, al ámbito de la administración de justicia, al Poder Judicial, y a los centros de adaptación y a la educación. Esas serían las tres vertientes máximas. Que se les diera una verdadera reinserción dentro de los centros de reclusión a los sujetos. Terapias psicológicas, dietas. No solo es darles cursos, sí, dan cursos la CONAED y varios para que acaben primaria, secundaria, inclusive una licenciatura. Pero ¿qué los estimula? Porque pues ya están estigmatizados. Así es. Hay que cambiar eso, aplicar las leyes, los tratados internacionales que se han firmado en pro de ellos. Simplemente, el derecho laboral en reclusión es de las partes más olvidadas dentro de la Ley Federal del Trabajo.
¿Cómo va a ser ahorros para el retiro un sujeto que está trabajando dentro del reclusorio si tiene suspendidos ciertos derechos políticos y sociales? ¿Quién va a ver por él cuando salga? Porque pues trabajó 10 años en el interior en la fábrica de Playtex, por ejemplo, que está una de las fábricas de Playtex ahí. ¿Quién le va a dar seguridad social? Entonces tendremos que reenfocar muchos aspectos y no solo estigmatizar y no solo olvidar. Y en la parte de la educación, y yo creo que esto debería ser generalizado, pero para todas las carreras, todas las universidades, dar ética y dar lógica. Y yo creo que etapas tempranas, desde la prepa, o sea, no tenemos que estar en la carrera, pero como dices, tienen que ser de cajón, pero eso es como área común o como le tengan que llamar en los planes de estudio. No es un dogma religioso. Así es. Es una formación de vida. Y creo que la ética es la que tienes, la que no podemos olvidar. No podemos olvidar, solo te dan algunas carreras, pero tiene que ser profundo y entendible, de una manera digerida, ¿no? Y hasta dentro de nuestra carrera, pues, recordaremos nuestras clases cuando fuimos estudiantes. Filosofía del derecho creo que era del último, y ya para que nadie dijera de las de relleno, de optativas. Claro. Ética. Y pues, o sea, perdón, yo creo que como abogados lo primero que nos deben de enseñar a ser es éticos. Así es. No de otra forma, porque se pervierten luego por ahí en el camino. Claro. Se van al lado oscuro. Al lado oscuro. Felipe, a ver, si quisiéramos seguir, hemos tenido una muy, muy buena charla sobre un tema que quizás no se tiene mucha información o lo dejamos en el olvido. Creo que ahorita en temas de pandemia no se ha hablado de esta manera. ¿Dónde te podemos encontrar? Bien, muchas gracias. Bueno, tengo un canal de YouTube que se llama Te lo explico derecho. ¿Te lo explico derecho? Así Ajá. como tal. Ahí son clases muy asimilables de derecho. También está el canal de TikTok de Te lo explico derecho. Y bueno, en el correo felipeeduardolm@hotmail.com. Soy de la vieja guardia, Hotmail. y ahí con gusto los podemos atender. Felipe, te agradezco mucho el que hayas venido y gracias por, ya nos dijo dónde lo podemos encontrar. Vamos a empezarlo a seguir y gracias nuevamente por haber estado aquí. Tienes aquí el arte de lo jurídico. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos a la próxima. Soy Diana Romo y esto fue el arte de lo jurídico.